Para empezar, quería aquí como confirmar contigo en el formatito que nos ayudaste a llenar. Nos decías que tú ya tienes una maestría en Ujú, desarrollo económico y cooperación internacional y que estudiaste logística en la licenciatura, ¿no? ujú, Y trabajas ahorita en Naciones Unidas, dice, como acompañamiento en procesos de fortalecimiento de empresas, ¿no? De empresas ujú. sociales. Un poco como para redondear esto o detallarlo, quisiera que empecemos pidiéndote que nos cuentes un poquito de eso, dónde estás ahorita laboralmente, qué haces, qué te dedicas y sobre todo también cómo llegaste ahí. Ahora sí que Ujú. desde que estudiaste para acá, cómo es que fue el camino para llegar hasta donde estás ahorita. Ya. Em, pues justo en ingeniería logística y como estudio en Libero, es inevitable que te metan pues ciertos toques humanistas o reflexiones más críticas, ¿no? Respecto a ciertas cosas. Y entonces era un poco como la oveja negra, ¿no? Y me decían, ay, no deberías de estar en sociales o como que tienes otros intereses, ¿no? Y no quieres estar en la industria como se espera de quienes estudian logística. Me recuerdo mucho una plática de un chico que contaba que él veía la logística del aeropuerto y todo el estrés que generaba y que era muy difícil encontrar a alguien para ese puesto. Ujú. Entonces yo dije, yo no me veo ahí, ¿no? O sea, no busco un estilo de vida de ese estilo. Y, y muchos compañeros al arrancar como que estaban en ese canal. Entonces, bueno, por la Ibero empecé a conocer otras temáticas y me empezó a interesar, si bien el éxito, lo que me vendían era la exportación y como todo este otro mundo grandote de la macroeconomía, Mm. eh, yo dije, ¿por qué importamos manzanas de Estados Unidos cuando está Calpan, que está súper cerquita de Puebla, ¿no? Y cuando están otros municipios muy cercanos que producen manzanas y buenas manzanas. Como que lógicamente para mí no tenía sentido hacer todo el esfuerzo y todo lo que implicaba contaminación, gastos, ¿no? De movilización de manzanas del extranjero cuando habían cosas aquí tan cerquita. Entonces, Ujú. bueno, como que empecé a cuestionarme sobre estas otras formas de hacer la logística y la verdad que ahí quedó un hueco muy grande en mi carrera de licenciatura, Ok. porque pues no pude ver esta otra perspectiva y ya más bien en la maestría yo sabía que ya le había echado el ojo desde antes que me graduara y me esperé como año y medio para entrar, porque ya sabía que habían estas otras formas de ver las cosas, ¿no? Como más críticas, otras propuestas más locales, regionales, nacionales, y veía muchos temas similares, pero desde otra perspectiva. Entonces ahí me empecé a acercar a algo que se nombra como la economía social, y Ujú. entonces empecé como a ir uniendo puntos y a armar otras propuestas. Ahí también se profundizó mi interés por lo social. Me gradué y entré a trabajar a una asociación civil y Ok. de ahí estudié la maestría y estuve trabajando en proyectos de investigación y luego diseñamos y aplicamos para un financiamiento y estuve en un proyecto de investigación durante 3 años y después cuando concluyó entré a Naciones Unidas, ¿no? Y mucho justo como para, y que es lo que hago ahora, em, promover pues estas otras formas de organizarse, de hacer negocios y hacer todo este lenguaje que es súper complejo, ¿no? De la economía o los negocios, hacerlo, digamos, lo más sencillo para personas que se encuentran en contextos rurales o que no tienen un nivel escolarizado alto, ¿no? Entonces, mi trabajo actual va más hacia eso, hacia que digamos, ser puente entre este lenguaje complejo, conceptos y herramientas complejas, ser ese puente para traducirlo y enseñarlo y mostrarlo con organizaciones, empresas sociales, rurales, ¿no? O de juventudes.
como traducir un poco eso y fomentar también el encadenamiento productivo de esos proyectos, de esas empresas sociales, ¿no? Sí, un poco así. Entendería que tiene que ver con lo que estudiaste, pues, ¿no? La parte de logística, a final de cuentas, la logística, pues, seguramente, digo, no estudié yo eso, pero seguramente tiene que ver con tantos elementos de los negocios que terminas viendo un poco de todo, ¿no? Eh, Mm. y entenderé que tiene un poco que ver, pero efectivamente me parece que la impresión, sobre todo cuando eres chavo y tienes que decidir a los 17, 18 años que vas a estudiar, pues a lo mejor no lo dimensionas bien. Supongo que, o pensaría que tal vez tenías una imagen no tan vasta del tema de la logística. Quería preguntarte eso, ¿qué imaginabas o cómo imaginabas el tema de la logística y tu futuro en eso? Eh, Porque ya me explicaste o me contaste cómo cambiaste, ¿no? Así como de, Ujú. yo no quiero eso, pero ¿qué pensabas antes de darte cuenta y al momento de sí ingresar a logística? La verdad lo que me atrapó fue el plan de estudios. O sea, como que nunca vi mi carrera como si yo, así por ejemplo, si estudias medicina, ahí sí, ¿no? Son carreras que si estudias medicina, pues muy probablemente es porque sí te ves como un doctor, ¿no? O sí te ves en cierta área o en cierto espacio. Pero en Ujú. logística era como, era tan nuevo también y como tan amplio y el plan de estudios era tan amplio y diverso e integral que yo decía, pues puedo hacer varias cosas o puedo complementar. Y yo pensé más bien en qué quiero aprender, ¿no? Como, ay, y era mercadotecnia, contabilidad, programación, economía, macroeconomía, micro. Entonces yo dije, yo quiero aprender y tener esa base para mi desarrollo de la carrera, ¿no? Y por ahí se habían ciertas cosas como de transporte, pero creo que no recuerdo haberme proyectado tipo estando en la industria, ¿no? En dónde me veía a los 17 años, ni idea. Igual y con negocios o como consultora, no sé, pero sí, esa imagen, digamos, la tengo borrada. Lo que me atrapó fue más bien el plan de estudios y como, ¿qué quiero aprender? O sea, en el plan de estudios ya te planteaba como una visión amplia del negocio, ¿no? De muchas Sí, áreas de los negocios. y por eso digo, o sea, sí, y lo veo con mis compañeros, para quienes sí se dedican a la logística, fue una carrera que quedó a deber, em, porque también pues era algo nuevo y no había profesores que tuvieran como todo el conocimiento de la logística como tal, ¿no? Ok. Entonces, sí, si lo vemos de manera más integral, estaba muy chido porque hacías y veías de todo un poco, ¿no? Ajá, ajá. Ok. Y me decías que de alguna manera tenías esta o tienes esta vena del interés más por lo social, ¿no? Por un Mm. aspecto un poco fuera de los negocios. Eh, ¿Cómo combinabas este interés por el negocio, por entender ahí como el negocio en toda su extensión, pero además este interés en lo social? Efectivamente, un poco a lo mejor la pregunta es, ¿por qué no irse por otras áreas más hacia lo social? Ya, porque desde niña me han encantado los negocios y la administración, entonces sí que me gusta, lo que no me encanta es el cómo se dan. O sea, de nuevo, se me hace ilógico que se priorizara y se generaran incentivos y subsidios para traer manzanas de Estados Unidos cuando aún ahora tenemos la posibilidad de traer muy buenas manzanas y apoyar la economía nacional, ¿no? Ujú. Entonces, desde esa perspectiva muy subjetiva y lógica mía, como de decir, oye, esto es ilógico, pues estaba en mí esta curiosidad de hacer las cosas distinto, ¿no? También me gusta mucho planear y, digamos, como sí, esquematizar algunas cosas, simplificar, optimizar procesos. Entonces, sabía que mi carrera me iba a dar herramientas para eso. Entonces, lo veía como herramientas y como ese espacio que me iba a dotar de herramientas, pero yo no quería caer como en la industria. Sí en los negocios, en la administración y en la economía,
Ujú. pero como tal y puede ser que sí en la industria, pues, pero a lo que voy es, no me veía en ciertas empresas reconocidas en donde todos querían estar, ¿no? Sí, Ajá. sí, yo no me veo ahí porque no me encanta esto, tanto la forma de trabajo, tanto la lógica de trabajo, yo qué sé, muchas cosas. Ujú. Sí, exacto. Más bien, no te imaginabas ahí adentro, ¿no? Y todo Ujú. que En el implica. medio, pero no de ese lado, digamos. Ok, ok. Oye, y me contabas ahorita que a partir de eso, am, o sea, a ver si entendí bien, terminas, haces la maestría y entonces empiezas a meterte a diferentes proyectos o ya empiezas a trabajar proyectos y luego haces la maestría. Ya estaba en una asociación civil, moviendo algunos proyectos, más como y fue como todo un mundo para mí, ¿no? Porque venía de la esquematización y los formatitos y voy a trabajar con productores, con grupos organizados de campesinos O y sea, fue ahí para ya mí un trabajabas shock. con Sí, productores desde esa... recién graduada. Y mis prácticas también las hice como en un espacio donde trabajaba estas otras formas de hacer economía, ¿no? ¿Y eso era Ah, acá, en Puebla, o en otro sí, lado? en la INES, en la Ibero Puebla, el Laboratorio de Innovación Económica y Social. Ok. Y tuve la oferta de trabajar ahí y también la oferta de la AC y dije, no, pues necesito cambiar de aires y me fui a la AC, mucho más precario el tema, pero mi objetivo era estar un ratito ahí y agarrar experiencia y cambiar de aires para luego entrar a la maestría. Entré a la maestría, no solté la AC y entonces habían uno que otro proyecto de investigación mientras yo estudiaba. Y estaba bueno porque era como un ingresito extra. Y después me graduó y me dedico full a este otro proyecto de investigación. Por ahí también por la ACE seguían saliendo algunas capacitaciones o cursitos o consultorías. Em, y luego ya entré al PNUD. O sea, en la ACE estabas más bien como no fijo, pues, sino por Esa proyecto. era algo de medio tiempo, Ok. pero también nos daba, por ejemplo, de repente consultorías o talleres, ¿no? Ah, pues una capacitación o ve a dar esto. Y entonces ahí eran algunos ingresitos. ¿Cómo se llama? Eh, DASAC. Ok, ok. Está en Puebla también. Sí, y ahora ya le hicimos cooperativa. O estamos moviéndonos a cooperativa porque queremos, sí, un fin de lucro y no solo ser una C. Ok. Pero bueno. Y sigo ahí, ¿no? Como que esa es Ajá, otra cosa que son ingresitos que de vez en cuando pues vienen bien. ajá. Y, y, y de ahí pues ya he tenido como mi trabajo estable formal y siempre hay ingresos complementarios, ¿no? También fui profe de la Ibero este semestre. Entonces, pues eso, como que siempre busco una chambita extra. Ok. ¿Cómo ha sido todo ese proceso de paso de estudiar en una licenciatura meramente dedicada a negocios hacia lo social? Que digo, entiendo que lo hiciste desde el inicio y pues ya tienes mucho tiempo, pero cuéntame un poquito cómo ha sido ese paso personalmente, pues. Mm, mil crisis. No, pues mucho desaprender, ¿no? Por ejemplo, en logística, en la licenciatura, yo veía sobre el Fordismo, el Toyotismo y como ciertas épocas, tendencias que se dieron a nivel mundial o internacional o referentes, ¿no? Las 5K, 5S de calidad y como muchas cosas así. Ujú, Y cuando estudié la maestría, vi la misma tendencia, el mismo momento, pero analizado desde otra manera, ¿no? Por aquí veía cómo hacer para reducir costos en la licenciatura. Y ya en la maestría para mí era ver cómo eso estructuraba las condiciones de trabajo y estructuraba la sociedad, ¿no? Cómo el Fordismo y el Toyotismo no solo era una práctica en la industria, sino estructuró toda una forma de ver el trabajo. Entonces, bueno, fue como otra lectura que le di a un mismo momento, ¿no? Entonces, para mí la maestría fue también como esa otra mirada de cosas que ya había estudiado y que enriqueció mucho más y me hizo no tener una mirada cerrada o limitada, ¿no?
Em, y pues Ok. eso terminó sumando mucho a lo que, como esta distinción. Y también, como te decía, cuando me gradué, pues yo venía una cosa es lo que te enseñan en la escuela y otra cosa es ya cuando lo implementas. Y entonces trabajar con empresas sociales, con proyectos chiquitos, con campesinos, ¿no? Es una lógica muy diferente a trabajar en la industria o en unas empresas grandes, ¿no? Entonces, claro que ahí no te van a funcionar tus formatitos o tus metodologías que aprendiste, que iban más orientadas hacia grandes empresas o hacia la industria. Pues para mí fue también como replantear y reformular muchas cosas, ver qué sí funcionaba y qué no, y también sensibilizarme, ¿no? Ante, pues esas otras realidades que de repente no me contaban mientras estudiaba. Ajá. Eh, entonces eso sumó mucho como a este cambio o a esta transición de reafirmar en dónde quería estar y por qué ver o tener como la mirada más amplia, ¿no? O el panorama completo y no solo el que me había dado la ingeniería logística. Ujú. Decías que fue de mil crisis. O sea, sí, sí se convertía en algo eh, personal, emocionalmente Totalmente. complejo. Sí, y porque, por ejemplo, con mis amistades de carrera, pues también tomé distancia, ¿no? Porque ellos, en mi época como de marcación y decir, no, eso no soy, y siguiendo en la construcción de mi identidad, en el yo no soy eso, pues sí, fue un poco más radical en muchas cosas y fui juzgada, ¿no? Como, ay, ¿por qué piensas así? ¿Por qué eres así? Y entonces fue crisis entre, ah, pues no quiero ser esto y no soy aceptada, pero esta soy, y entonces, ¿cuál es mi lugar, no? Ujú, Cuando decido entrar a la AC en lugar de entrar a la industria u otros espacios, es, a ver, voy a hacer esto porque me da sentido y no por dinero, como, ¿y qué pasa si no quiero ser la persona rica aquí, exitosa, millonaria, yo qué sé, ¿no? Como que pasa, solo quiero vivir dignamente y chido y hacer que estas cosas se pongan mejor de lo que están, ¿no? Entonces fue complejo para mí, fueron crisis para pues ir aceptando como ese otro camino que a mí no es tan atractivo y no es tan cómodo, ¿no? De repente. ujú. Y por eso, sí. O sea, sí sentía ciertas restricciones o barreras para que pudieras hacerlo. Sí, y eran como internas y de la sociedad, pues. Y también, por ejemplo, pues la ausencia de información. Yo quería aprender sobre logística comunitaria o sobre, después conocí, ¿no? El concepto de circuitos cortos de comercialización o circuitos económicos solidarios y digo, ay, pues son otras formas de hacer logística, pero nunca vi en mi carrera ese término ni ese concepto, ¿no? Entonces, había como una deuda justo como de ciertos conceptos o formas, por un lado. Y por otro, pues también a ratos sentía que era como nadar a contracorriente, pues que no era el caminito esperado, ¿no? Eh, Ujú. sí. Ok, ok. Oye, y ahorita en Naciones Unidas, ¿qué haces? Entiendo que ahí es como ya, no sé si donde dedicas más parte, más de tu tiempo. Cuéntame un poquito ahí qué haces. Pues estoy como analista en economía social y solidaria. Y justo me toca diseñar metodologías, programas de fortalecimiento para agrupaciones, empresas sociales, emprendimientos, ¿no? Ahora el foco es mujeres y juventudes, pero pues es abierto al público en general. Y es esto que te comentaba de hacer que esto que es complejo se traduzca a algo más sencillo, sea entendible y cómo a su vez se pueden generar espacios de trabajo colaborativo, de encuentro para hacer, digamos, eh, pues sí, alianzas, redes, circuitos económicos regionales, sobre todo,
o locales, ¿no? Entonces, es eso, como acompañar, diseñar metodologías, dar talleres, redactar, hacer informes, shalala. O sea, tú estás en contacto directo ahí con esos grupos de productores y ellos que solicitan como el servicio de ustedes a través de Naciones Unidas o al revés, más bien Naciones Unidas se acerca a los grupos. De ambas partes, ¿eh? O sea, es una convocatoria abierta Ok, y ya tenemos organizaciones aliadas que nos ayudan a mover o a difundir o integran a sus grupos. eh, y también pues hay personas que nos han buscado y es como, oye, si queremos, pues en la cartera de los proyectos de... Estoy en el área de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entonces sí tenemos, digamos, como cierto énfasis estar más en territorio. Entonces, de toda la cartera de proyectos, si hubiera interés, pues ya, digamos, alguien puede recomendar el proyecto y se acercan a nosotros, ¿no? ok. Y, o sea, ¿ellos pagan algo o No, solamente ustedes ya lo financian las Naciones Unidas? funcionamos bajo financiamientos. Ujú. Ok, O sea, ok. Naciones Unidas es así, sí. Quería preguntarte, digo, a final de cuentas tienes ya como muchos años en esta área, ¿no? Te has ido metiendo poco a poco, diría que de manera exitosa, ¿no? Ahí en este ámbito. Quería preguntarte, actualmente, eh, como experta en estos temas, ¿cuáles dirías que son como las tendencias principales que están como moviendo este ámbito de trabajo en el que estás? Conceptos de moda, resiliencia totalmente, ¿no? Como ante el mundo cambiante, ante las múltiples crisis, concepto que veo a cada rato es la resiliencia y entonces generar negocios resilientes, comunidades resilientes y además es muy lenguaje también de la institución, pero lo he visto también en otros espacios. Em, mucho y me han buscado porque se está reestructurando también el modelo de negocio de las organizaciones sociales, las fundaciones, em, pienso incluso como de las mismas empresas y emprendimientos. Entonces, el tema de modelo de negocio con perspectiva social y ambiental también, siento que vienen siendo como tendencias. Em, otro término que es la reinversión social, ¿no? Ujú. Eh, creo que ese también está siendo como tendencia. Em, la biodiversidad, cómo se cuida la biodiversidad, ¿no? Un concepto que está en tendencia, pero no me gusta, porque se queda corto, es la economía circular, pero también veo mucho interés en el tema de economía circular. Ok. Tanto del gobierno, ¿no? Están implementando programas, armando polos de desarrollo desde la economía circular, como que también veo que hay mucho interés en ello. Y creo que son los que se me ocurren por ahora. ¿Cómo estas tendencias, de qué forma afectan el trabajo de Valeria? O sea, no me refiero a que afecten en el sentido negativo, sino cómo lo modifican o lo determinan. Mm, pues, por ejemplo, de repente me he querido orientar a otros temas, pero pues veo que lo que está dando de comer es eso, ¿no? O sea, de repente en las consultorías o trabajos o cosas que he hecho, me buscan por esto de modelos de negocio desde esta perspectiva, o cómo como empresa vamos a integrar esto, ¿no? También trabajo o he estado muy cercana, por ejemplo, a fundaciones, organizaciones que van a dar dinero a agrupaciones o a X proyecto y quieren ver justo que ese dinero esté bien gestionado, ese proyecto tenga una sostenibilidad económica, social y ambiental a largo plazo, ¿no? Entonces, digamos, ha marcado
la pauta de hacia dónde debo de ir también y hacia qué debo de poner atención, porque pues ahí está el interés económico de la gente, ¿no? Y mío también, como a ver si me están diciendo, no sé, quiero dedicarme a estudiar, o sea, la biodiversidad. Ah, pues chance yo quisiera eso, pero veo que hay más chamo, me están contratando o me están buscando más por estos otros temas, ¿no? Ujú. Entonces, digo que son tendencia porque tanto he leído, he visto, pero también me han buscado más sobre esos otros temas, ¿no? Ujú. O sea, determina de alguna manera lo que das como servicio, o sea, Ujú. Sí, qué mucho. tipo de proyecto vas a construir junto con alguna organización o qué enfoque. Ujú. Oye, ¿y cómo te vas adaptando a esas tendencias? Em, pues justo mucho con lecturas, seminarios, Ah, también mucho en la práctica, ¿no? Me gusta mucho también andar jugando con la inteligencia artificial y sacar como mis propias metodologías, ¿no? Como a ver si está este interés y esto, ¿cómo puedo hacer que esto funcione? Y ayúdame a, ¿no? Es como que me gusta también ahí ir probando y armando con mis propias cajas de herramientas. eh, y eso. ok, ok. Quería preguntarte un poquito, saltando hacia el tema de este posgrado, estoy haciendo como una pregunta ahí, base de los Ujú. temas de este posgrado. Y por tanto quería preguntarte, cuéntame un poco, ya saliendo de lo que me estás contando ahorita de tu área, ahorita regresamos a eso, ¿qué significa para ti o qué significan para ti tres conceptos que son creatividad, innovación y estrategia? Creatividad, innovación, déjame los anoto porque si no, chance se me van. Creatividad, innovación y Y estrategia. estrategia. Em, la creatividad creo que es algo que está transformándose un montón, sobre todo con la inteligencia artificial, como es tan cómodo ya no pensar, ¿no? Que de repente para mí la creatividad tiene que ser ese proceso donde pues nace de ti y tú creas y propones y moldeas una realidad que ves, ¿no? Eh, es este proceso en donde transformas algo muy a tu manera y bajo tus intereses y subjetividades. Em, y sí, creo que está un poco en riesgo porque esta creatividad está siendo como más condicionada o está siendo atravesada por la inteligencia artificial, que es más fácil que te den la idea a tú pensarla de repente, ¿no? También creatividad creo que es justo y va un poco de la mano con la innovación, como estos memes de ingenio mexicano, ¿no? Que de repente son la creatividad mexicana de, para solucionar un problema, tienes esto y con esto me pongo creativa y veo cómo, o sea, en lugar de centrarme en no se puede, es cómo sí, ¿no? Y cómo sí puedo hacer para que esto funcione. Y entonces creo que ahí se necesita innovación y creatividad en cómo hago algo nuevo o distinto de lo ya existente. O sea, para mí la innovación, y ahí paso al segundo concepto, tiene que ver justo no con crear el agua hirviendo, ¿no? Que muchas veces te pueden vender algo como innovador, pero es agua hirviendo. Eh, pero cómo construir algo o generar algo que sea distinto, pero no solo es crearlo por crearlo, sino que ayude a atender algo que se necesita. O sea, innovar para mí es hacer algo diferente o no antes visto por X grupo, porque puede ser que en Timbuktu ya lo vieron, ¿no? Pero es innovador para Puebla o para México, pero Ujú. tal vez no es innovador para China. Entonces también creo que la innovación está condicionada al entorno, al contexto. Em, pero es eso, hacer algo distinto, novedoso con lo que se tiene.
Y la estrategia, creo que es esta forma de pensar, organizar, planear eh, algo, procesos o actividades para lograr algún objetivo, ¿no? Creo que a la estrategia también, o yo pienso, ¿no? La estrategia como algo que sí tiene un fin. eh, a diferencia de la creatividad, que la creatividad puede o no tener un fin, pienso yo, ¿no? Un fin específico, pero la estrategia me suena que sí tendría un fin o un objetivo que cumplir o alcanzar o llegar, ¿no? Y la creatividad, pues puede ser el mero proceso y disfrutar el proceso y no necesariamente acaba cuando se llega a un fin, sino que puede estar sucediendo y es algo constante. Y la estrategia creo que sí tiene un objetivo, un fin, y pues es algo planeado, organizado, etcétera. Ok, ok. ¿Cuál de esas tres dirías que ha jugado un papel más importante en tu evolución profesional y en tu momento al que has llegado? Hijo eso. No sé. La verdad, yo creo que la estrategia, porque por mi forma de ser y también por la carrera, soy mucho de ver, eh, a ver si quiero esto, o sea, sí trabajo mucho por objetivos. Ok, eh, y cómo se hace y cómo se estructura, sí con innovación, sí con creatividad, pero creo que son cosas que acompañan la estrategia, ¿no? Y creo que algo que me ha ayudado y me ha permitido estar en donde estoy es ser estratégica, la verdad. Acompañada de otras cosas, pero ser estratégica. ok, ok. Mm, actualmente vamos a pensar tanto en el trabajo que tienes con Naciones Unidas como en la ACE, que entiendo que es algo ahí Ujú, que se mantiene o permanece. ujú. Eh, Cuéntame un poco cómo funcionan en términos de crear y de innovar, pues ahora sí, desde tu punto de vista en lo que tú haces con ellas, pues, ¿no? O dentro de ellas. ¿Cómo se impulsa o hasta dónde puede llegar esa creatividad y esa innovación? Sí, en Naciones Unidas está más limitada por los tiempos, por la lana, por muchas cosas, entonces podemos tener grandes ideas, pero pues que se realicen es otra cosa y eso ha desmotivado también como el proponer ya ideas locas, ¿no? Porque pues hay como más límites y está más cuadrado. Ok, Entonces, al inicio sí empecé yo muy creativa y muy hagamos y de repente es un pum, no se puede y con los pies en la tierra y esto es así, ¿no? Y también la energía y la fuerza de trabajo es más limitada. En cambio, en la asociación civil tenemos un proyecto que es el Tianguis Alternativo de Puebla y que siempre nombramos que es un laboratorio, ¿no? Como un laboratorio de lo posible, porque ahí es el espacio en donde, a ver, tienes una idea, ven y pruébala, ¿no? O sea, hazla, prueba, haz, deshaz, aprende. Entonces, ahí sí es más abierto, hay más gente que puede echar mano. Es más genuino porque no estamos condicionados necesariamente como al dinero y lo tengo que hacer porque, mm, no sé, quiero que se genere más ganancias y voy a condicionar todo a que genere más ganancias, sino que es un espacio en donde pues toca innovar y crear solo porque sí o porque hay una necesidad, pero no hay un objetivo o algo que condicione o que limite o que asuste la creatividad, ¿no? O el proceso innovador. Em, y como hay bastante precariedad, o sea, de repente funcionamos por algunos financiamientos o de ahí, pues, respecto a este proyecto, ¿no? Que es un proyecto enlace. Y es como el proyecto que nos une y ensambla muchas cosas. Pero, por ejemplo, ahí en ese proyecto, justo
como que se nos permite hacer y deshacer, ¿no? Y probar, y hay mucha gente que si tú propones algo, pues va a jalar contigo. Eh, sí, es un espacio seguro también para hacerlo, porque pues no te van a correr, no tienes nada que perder, entonces vas y tú propones y te mueves y haces. Sí hay ciertas normas y reglamentos Ujú. que condicionan, pero siento que hay más cuidado, hay más jerarquías o procesos burocráticos en otros espacios cuando se habla de crear e innovar, ¿no? Ujú. A ver si entendí bien, es como un tianguis y ahí jalan organizaciones y productores para comercializar directamente. Sí, y también se hacen talleres, espacios culturales, se hacen, o sea, hay como varias áreas. Una de esas es un tianguis presencial. Hay también un tianguis virtual con entregas a domicilio. Hay también un área de certificación sobre prácticas productivas. Hay un área de educación y formación. O sea, sí hay como varias áreas en el proyecto. Ok, ok. Y eso, o sea, por ejemplo, el presencial se pone en un lugar, o sea, tienen un lugar Ujú. fijo. Sí, los sábados ahí por la Laguna San Baltasar de 10 a 3. Ah, ya, claro, sí, sí, lo ubico. Ok, ok. Es- Ok. Y ese proyecto, ¿estuviste tú en la creación de eso? ¿Fue anterior? Anterior, surgió en 2007 y pues yo me integré en 2019, o Ok. sea, 12 años después. ¿Y por qué dices que ahí hay como más libertad? O sea, en qué consiste esa libertad para crear y innovar ahí? Justo esto de que no hay como un patrón al cual rendirle cuentas, no hay un miedo de ser despedida si lo haces mal, ¿no? No Ujú. hay un pago, un recurso que condicione, porque pues estás tratando de hacer con lo que hay y no hay casi nada. También hay una relación ya de amistad y confianza que hace que las cosas sean más fáciles y fluyan. Eh, sí, y creo que sobre todo eso de no hay una burocracia, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera poner algo o proponer algún proceso distinto en Naciones Unidas, no, tienes que decirle a no sé quién y luego no sé quién y esa persona sube y hay que ver, luego va para atrás. Y hay que, no, y el recurso va para acá. Entonces, incluso quitan las ganas de crear e innovar y lo digo viendo un poco mi equipo de trabajo, nos abstenemos hacemos lo que nos digan, ¿no? Porque Ajá. pues al final es difícil y es cansado estar tratando de crear, innovar, hacer, mover en otros espacios. Sí, es un ambiente muy burocrático, muy condicionado, muy... También importa mucho lo que digas, ¿no? Porque es la imagen de la institución. Peor. Ujú, ujú. Y en la AC, digamos, el día a día y la atmósfera es como de más, simplemente es de más libertad, como hay más margen de acción, o hay un tema también ahí de forma de liderazgo. Se intenta que sea más horizontal el liderazgo. em, Hay más libertad, pero el reto ahí está en que como no vivimos de eso, Ok. para congeniar tiempos y demás, pues es complejo, ¿no? Entonces, si hay cosas que queremos hacer de manera colectiva y que estén todos y se consensúe entre todos, pues es un rollo. De que se logra, y puede ser que los procesos sean más lentos porque no hay dinero, ¿no? Ajá, ajá. De nuevo, se termina innovando para que salga. Y de una u otra manera sale y termina siendo algo chido. Pero también porque el alcance de la ACE, pues es local totalmente, ¿no? En cambio, en esta otra institución, pues sí puede haber un alcance nacional o internacional, ¿no? Entonces también sí es más, por eso digo como un laboratorio, pero es más un alcance local, ¿no? ¿Cómo ahora sí que organizacionalmente, Ujú. cómo se superan esas barreras? Porque entiendo que lo que me dices ahorita es, bueno, tiene otro lado que es, pues, ponernos de acuerdo, ¿no? Los tiempos, la multiplicidad de opiniones, ¿no? Que entiendo en la ONU, pues ya es claro, la línea
es recta y por tanto ya sabemos por dónde no va a pasar, ¿no? Básicamente. Ujú. Pero acá hay como una diversidad, hay complejidad. ¿Cómo resuelven eso? Pues justo hablando y cuando ya hay como mucho diálogo y ya hartazgo de lo mismo es lo que diga la mayoría, ¿no? Y nos abstenemos. Hay un comité coordinador que es el que gestiona y toma decisiones trascendentales y somos 7 y en ese comité coordinador, pues a lo que tire la mayoría, si no llegamos a un acuerdo o a un consenso, ¿no? ¿Me puedes contar alguna o algunas experiencias así que hayan sido como, o sea, que destaquen o que tú veas como destacables porque fue algo Ujú. innovador, algo diferente, y cómo lo lograron? Ujú. Por ejemplo, al inicio, una compañera que llevaba el tema de redes sociales, comunicación y promoción, Ujú. pues estaba proponiendo y diciendo como, a ver, es que esta publicidad de antes de, ven y visítanos, ¿no? La gente ya no le atrapa ver eso. Ok. Necesitamos ser creativos, armar memes y no sé qué. Pero como la creación del proyecto Tianguis empezó siendo muy desde academia, con cierto lenguaje, muy acá, ¿no? Ujú. Pues claro que irrumpió y generó un conflicto de decir, no, espérate, nuestro lenguaje es este y tú quieres venir a cambiar y quitarle formalidad a muchas cosas, ¿no? Ok. Y entonces, ¡pum! Ahí encontrón entre las decisiones y al final se habló, se mostró las tendencias, los cambios y que sí, que no. Ah, eh, y se dijo, a ver, prueba, ¿no? Justo laboratorio, a ver, prueba, intenta, y empezó a probar y gustó y dijeron, ah, pues sí, jalo, y mira, a ver, y para hacerlo, y algo que terminó consensuando después de como pruébalo, como tú, ¿cómo le dicen? Como sí, es que hay un nombre como de hacer este producto prueba, se me fue. Pero bueno, haz de cuenta, haz tu producto prueba y lo hizo y al final terminamos haciendo un contenido entre todos los del comité, ¿no? Que así fue el boom y creo que es el coso que más tiene vistas. ok. Eh, pero fue algo como muy gracioso y chusco poner nuestras caras para prestarnos a una tendencia, ¿no? Y al final dijimos, bueno, sí funciona y va, adelante con esta estrategia. Entonces fue así, un poco. Se habló, desacuerdos, pruébale y si gustó, si jaló, hay evidencia, entrémosle todos, ¿no? Personalmente, por ejemplo, en esa experiencia, ¿cómo fue para ti? Porque ahorita me lo cuentas como en el proceso desde arriba, ¿no? Como cómo sucede Ujú. tradicionalmente. Para Valeria, ¿cómo fue ese proceso? Mm, yo soy muy como siempre termino entre la espada y la pared, como que no, sí, como que la mediadora de, a ver, no, ¿qué? Estar de acuerdo todos o hacerlo mejor para que se tome en consideración todos. Entonces al inicio sí fue confrontante porque era como a ver, yo entiendo y sé que las cosas están cambiando y hay que cambiarle, pero por otro lado, pues cómo cuidamos esto otro o esta otra imagen que se tiene, ¿no? Y no hacer algo como que asuste de más, porque pues gran parte de nuestro público podría asustarse. Ujú. Entonces, pues eso fue un poco como tratar de encontrar un punto medio de cómo hacemos esto, sí, de formas chuscas, pero sin dañar la imagen o sin, pues hablar nada más por hablar o seguir una tendencia nada más porque está cagada, ¿no? Sino tal vez cuestionar la tendencia, o sea, como poner una mirada crítica y hacer una revisión sobre la propuesta. Fue un poco por ahí mi Sí, como mediadora más participación. bien. Ajá, y suelo ser, ¿eh? En muchos espacios. ¿Y cómo fue la creación entiendo que es como un contenido en particular, uno, ¿cómo fue la creación de ese contenido? Em, esta amiga lo propuso y estábamos todos y fue como pues sí, a ver. Y la verdad que eso, como yo soy la mediadora, como que de repente se estaban haciendo dos bandos y yo estaba entre los dos bandos, ¿no? Entonces, este bando propone y yo, ¿verdad que sí? A ver, jale. Entonces, pum, ¿no? Y fue como la que incentivó a que se armara. eh,
o como la porrista que ayudó a que la gente se emocionara y dijera, ay, a ver, lo hagamos, pues, a ver, ¿y yo qué digo? Entonces ahí como que se dio, em, sí, un poco así. Ok. Quisiera irme un poquito más hacia, justamente hacia Valeria. Ya me contaste un poco la experiencia, ¿no? Y cómo funcionan o han funcionado organizacionalmente, incluso en contraste con el otro trabajo que Mm, haces, ¿no? Pero ahora, personalmente, Valeria, ¿cómo trabaja esa creación, esa innovación? Digo, no necesariamente en algo tan destacable como este producto de contenido. ujú. Asumo que cada vez que das un taller, cada vez que tienes que trabajar con una organización, uh, pues hay mucho ahí de Valeria y de lo que propone y de lo que se le ocurre, ¿no? ¿Cómo trabaja Valeria personalmente ese proceso de creación y de innovar? Em, Creo que es de lo que más disfruto, ¿no? O sea, justo antes de generar la estrategia, para mí viene todo este proceso de innovar y crear. Ajá, Soy muy visual y muy kinestésica. Yo sí soy a la antigüita de lápiz y papel. ok. Por ejemplo, he juntado cosas como Mural, Trello. No funciona lo mismo que tus post-its o tus papelitos y tocar, sentir, ¿no? Soy mucho de literal, o sea, tengo siempre así yo podrás ver acá, Ok, post-its de color. Entonces soy fan de siempre trabajar con post-its de color, conectar ideas, mover, ¿no? Eh, Mucho como armarme de una información básica como este diagnóstico inicial, ¿no? Y sobre ese diagnóstico inicial, eh, bajar las ideas interpretadas ya por mí y eso como mucho en la pared o muy kinestésico, armar, pegar, mover y después ir concentrando y sintetizando ideas y después ya, ¡pum!, viene lo digital, ¿no? Pero al inicio sí soy muy de trabajar así y que al dar talleres y demás en procesos de diseño de las organizaciones es lo que más mueve, ¿no? O sea, he visto totalmente que trabajar de esa forma en equipo, ¿no? También disfruto mucho eso. Antes de proponer algo, un proceso creativo que tengo es rebotar ideas con otras personas. Entonces busco hablar con gente que está trabajando temas que me interesan. Entonces también es cómo hablo con estas personas que saben sobre esto y qué piensan sobre esto, ¿no? Incluso cosas que pueden ser tipo polémicas, que pueden distintas a las que yo veo. Me gusta hablar con personas que piensan diferente, ¿no? O sea, no sé, si yo estoy más afín a la izquierda, pues voy a hablar con alguien de ultraderecha, decir, a ver, cuéntame, ¿por qué apoyas a mi ley? ¿No? Y tipo como me gusta conocer también esa perspectiva y nutre también la propuesta que vaya generando o lo que sea que termine haciendo con los papelitos. ajá, o sea, ahí, digamos, entiendo que en esta etapa de papelitos, vamos a llamarla así, tú vas como recibiendo, y supongo vas Ujú, haciendo notas, puede ser que un post-it lo pongas ahí y ahí ujú. se quede durante todo un proceso, semanas, ¿no? Hasta, digamos, como una nota, queda ahí como una especie de nota mental, creo. Pero luego me dijiste, una vez que acabo eso, paso a la parte de concentrar ideas. Eh, Ahí, ¿cómo lo haces? Pues igual, primero en papelitos, ¿no? Voy concentrando ideas y agrupando ideas comunes y ya luego de manera digital empieza como la redacción, ¿no? A ver sobre esta idea y empiezo a desarrollarla. Y entonces tengo ya todo el mapa presencial, ¿no? Un grupo de papelitos que yo decido nombrar, no sé, economía del hogar, ¿no? Y entonces en el papelito general de economía del hogar tengo todas estas otras ideas y contextos y contradicciones y ya empiezo a desarrollarlo, ¿no? En mi computadora o tomar ciertas fuentes y a informar y, digamos, ensanchar el contenido y eso. Cuando lo conviertes en digital, normalmente ¿en qué lo conviertes? Depende que sea. Usualmente para los proyectos son documentos, Words, informes, Ok. eh, y pueden ser también presentaciones, ¿no? Por el tipo de trabajo que hago, ¿no? De presentaciones,
Rara vez Exceles, pero soy muy fan de los Exceles. Eh, Y sí, eso. Oye, ¿me esperas tantito? Sí, claro, claro. Dame un minutito. No te preocupes. Listo. Sí, no te preocupes. Eh, Perdón, me quedé en... en que lo convertías como a Documents Word. Te quería preguntar, por ejemplo, para esos proyectos, ¿qué tanto tienes que traer información, ya sea documental o estadística, que tengas que sumar para la creación de un proyecto, por ejemplo? Depende la magnitud y lo que sea, ¿no? Si es algo en corto que yo ya sé, que yo ya domino, hasta refriteo, ¿no? A ver sobre esto y lo adecuo al nuevo contexto, la nueva organización, yo qué sé. Pero si es algo más complejo, más choncho, de más tiempo, bastante información, la verdad. Y eso, desde fuentes bibliográficas, videos, hablar con personas, ver que otros proyectos hacen algo similar y tomar ideas también de ahí, ¿no? De todos lados. Ok, ok. Em, Hace un ratito me contaste un poco como ciertos obstáculos que ves muy palpables en el trabajo de Naciones Unidas para hacer este tema de creación o de innovación. Pero quería preguntarte también, ¿qué obstáculos ves para, para ti, o sea, o de ti tal vez, para ese trabajo creativo y de innovación? Em, yo creo que cuando justo me siento como muy condicionado, como no te salgas de esta línea, Uh -huh, uh -huh. me cuesta expandir mi creatividad e innovación, ¿no? Como cuando me condicionan y a ver, y solo con esto, no es que no pueda, pero digamos que sí funciono distinto cuando hay más procesos. Y de nuevo, con la burocracia, de repente sí es pues esa talacha me desincentiva porque en lugar de poner mi esfuerzo creativo, termino poniendo esfuerzo en todo ese otro proceso, ¿no? Em, Diferente a cuando toca, alguien va a hacer lo administrativo, talachero y burocrático y a mí solo me toca existir y ser creativa. Bueno, ahí pasa. Que fue un poco hacia el inicio, pero después ya no. Pero sí. O sea, digamos como, si entiendo bien, emocionalmente te impacta. Sí, también, sí. La paz mental, o sea, sí, muchas cosas. El estrés, ¿no? O sea, sí hay un nivel de estrés distinto cuando hay muchas más tareas que solo el proceso de gozo creativo e innovar y pensar y demás. Ok, o sea, como ese estrés de que, como de lo formal, de Y de cumplir los ciertos demás, requisitos. y de las demás tareas que tengo que hacer para que mi idea creativa que ni siquiera existe se dé, ¿no? O sea, hay Ajá. un proceso de validación, de revisión, ya me deshicieron la idea inicial y como, y todo ese proceso de tarachita, de correos, de mandar reportes, o sea, ahí ya se va un poco la energía y estresa más porque pues cuando quieres dar una nueva idea, resulta que no solo es dar la idea, sino hacer toda esa otra talacha, ¿no? Entonces, estresa eso. Ok. ¿Qué tanto dirías que
eso, ¿cómo llamarle? Como esa energía creativa o ese impulso creativo de Valeria, en términos de creatividad e innovación, ha colaborado a que estés donde estés. Muchísimo. Como creo que la creatividad o esos espacios, que de nuevo también es mucha personalidad. O sea, sí soy Sí. muy creativa y muy de hacer cosas distintas y demás, pero soy más extrovertida, entonces me es más fácil moverme en ciertos espacios, hablar, ¿no? No tomarlo personal y más bien justo como ser mediadora o unir ambas ideas y generar una propuesta integral o conjunta y no aferrarme solo a mi idea y a lo que yo pienso y yo quiero y si no, todos están mal, ¿no? Pues sí me ha servido mucho la creatividad e innovación, pero creo que no solo eso, pues. O sea, hablamos ahí como de gestión para que algo que piensas o que has creado si llegue a un fin. Sí. Por ejemplo, algo que disfruto hacer y que pasa mucho es, hay personas con grandes ideas y de verdad que digo, ay, ni yo lo había pensado, pero no saben aterrizar y no saben ejecutar y no saben generar una estrategia para que eso suceda. Entonces, pues las grandes ideas solo existiendo y en el aire no sirven de nada. Entonces, yo disfruto mucho como escuchar y a ver, dime, o amigas que dicen, ay, es que yo no sé qué hacer, es que quiero, y me dicen mil cosas, y yo, a ver. Vamos a centrarnos y tú háblame y yo voy centrando y organizando ideas, ¿no? Uh Y -huh. como ya de esas ideas más concretas se genera una estrategia para que suceda. Entonces creo que eso, el cómo hacer que suceda es lo que realmente nutre y hace que todo pase, porque si no, pues no pasa. Ok, ok. ¿Qué tanto has recibido formación en estos temas de creación y de innovación explícitamente sobre eso, pues, o en realidad todo ha surgido de manera transversal, es decir, forzándote a hacer proyectos o en la maestría o en la licenciatura, Mm. como que ha salido eso que ya traía Valeria y se ha potencializado, o si has recibido formación que te ayude a trabajarlo, pues. En la licenciatura sí recibí dos materias, dos cursos de design thinking, ¿no? Y como ciertas cositas que me dieron herramientas y dije, ah, mira, este proceso de diseñar, innovar. Uh -huh, uh -huh. Materias de metodologías, sí, como yo me metí a buscar también cursos de metodologías participativas, entonces sí me he formado, pero de nuevo también es mucho mi forma de ser, ¿no? Como de haber sintetizar y generar. Entonces creo que ambas cosas, o sea, sí la formación más cuando vi que era mi fuerte y dije, ya, pues de aquí soy, y más bien como que sí he fortalecido eso en mí a través de espacios formativos, cursitos, materias en la licenciatura sobre todo. O sea, lo que recuerdas es más eso, en licenciatura, decías Design Thinking, eh, ¿qué me decías la otra? Como de creación, no, como trabajo en equipo, ¿entendí? Sí, también design thinking y como generar estrategias en equipo para, en este caso era como armar un emprendimiento en equipo, algo así. Fue una materia Okay. que después me enteré que fuimos conejillos de India para el diseño de una carrera, pero fue un curso, Ok. una materia que eran para eso. Y mucho también como en la maestría, pues vi una materia de metodologías, entonces también ahí conocer ciertas metodologías participativas o tener estos otros enfoques, ¿no? También sirve. En esos cursos, o sea, sí abordaban temas explícitamente de qué es la creatividad, qué es la innovación, cómo trabajarlo tú, cómo mejorarlo tú.
No, algo que me acordé y eso es súper importante. Hice un semestre de intercambio en España y tuve un profesor, creo que el segundo compite el primer puesto de mejor profesor que he tenido en mi vida, Ok. pero se llama Paco Pérez Valencia y él habla de la creatividad y literal la clase fue sobre creatividad, full, Ujú. toda, ¿no? Y entonces los exámenes eran bien locos y para mí fue descubrir otra forma de hacer educación y de ver las cosas y ver el mundo, entonces sí vimos qué significa creatividad, chalala, pero también hubieron materias bien chidas, materias, actividades bien chidas que me gustó mucho. Y entonces sí fue una materia de creatividad que tuve. Ok, ok. Pensando en esa experiencia, o las que has tenido, porque me dices también, pues desarrollando proyectos y tal, sale ahí, porque Ujú. es Valeria, ¿no? Y le imprime ese lado. ¿Qué tanto consideras que puede ser útil para ti una formación así, como explícitamente sobre creatividad, sobre innovación? ¿Es algo que te impactaría en tu trabajo? Yo creo que sí, pero, por ejemplo, poniéndolo como en escala de intereses de cursos y materias, no sería lo primero que agarraría, ¿sabes? O Ajá. sea, me es interesante y claro, de nuevo, vemos un proyecto y demás, claro, lo que falta es creatividad e innovación, pero siento que son como valores o cosas que de repente creemos que ya tenemos y como que es raro sentir que hay una formación en creatividad e innovación. Ujú. Me llama más la atención a mí algo estratégico en donde me digas, ah, pues de repente me meten materias de creatividad e innovación, pero que me digan, vas a tener un curso de creatividad. Y más si voy a pagar, como voy a pagar por un curso de creatividad, como, mm. Pero un curso para generar estrategias que, no, que suena más convincente para mí. Sí. O sea, decías, pensamos que ya lo tenemos, ¿no? O sea, de alguna manera es algo más que surge de ti como persona que algo que te enseñan, ¿no? ¿Entendí bien? Sí, o algo que despierta, como, ajá. Ok. Es como si fuera un curso de la compasión. Pues, o sea, pues está ahí, que lo tenemos desarrollado más unas personas que otros, puede ser, ¿no? Ajá. Pero justo creo que la creatividad es eso que está ahí, más bien se puede trabajar, mejorar, pero suena raro y no sé si sería algún curso suficientemente atractivo para pagar por él. Sí, pensando un poco voy introduciendo el término de esto de habilidades blandas, pues, ¿no? Como Mm, algo que tiene que ver más con la persona que con una técnica o una tecnología que te enseña, ¿no? Eh, pero decías, estrategia sí. De alguna manera también a lo mejor una persona es más estratégica o menos estratégica, ¿no? ujú. ¿Por qué lo ves diferente? Que como que la estrategia ya me suena a como un conjunto de cosas que se unen para funcionar con algo. Y Ujú. entre esas cosas pueden haber valores, ideas, creatividad, yo qué sé. Eh, sí, siento que es algo más complejo y que una estrategia es algo que se crea y se construye y no una aptitud. O sea, si hablamos ya de gente Ok. estratega, va, pero si hablamos de diseño de estrategias, o sea, no me suena un diseño de la creatividad un diseño creativo, pues es un adjetivo, ¿no? Ajá, ajá. Pero en cambio, la estrategia sí es como armar una estrategia, construir, generar, hacer algo y te acompañas de muchas cosas. Sí, no sé, me suena diferente. Tratando de aterrizarlo y pensando en que también al inicio me decías, pues lo que a lo mejor ha impactado más a Valeria es como ese sentido estratégico, ¿no? Ujú. Pues, no sé si puedes contarme, si te viene a la mente algún,
ejemplo de, de, de ese desarrollo estratégico, pues, ¿no? Ya sea algo que hayas tú ejecutado o algo que hayas aprendido. A lo mejor si has aprendido como, oye, es que así se desarrolla tal estrategia, o formalmente incluso con los grupos, hacemos esto para desarrollar una estrategia. Pienso de nuevo como en estas metodologías de design thinking, que, por ejemplo, para mí la fase creativa sería como esta parte de diseño y crear, dar ideas, soltar. Pero ya la estrategia para implementar esa idea creativa, pues sí hay como ciertos pasos y metodologías, ¿no? Y entonces, para mí ver, por ejemplo, la propuesta de un proyecto de ideas y de diagnóstico y de ver muchas cosas, empieza, digamos, a construirse y a agarrar rumbo y se tiene un destino y se tiene una idea de qué es lo esperado y una idea de cómo va a evaluarse eso que se espera, ¿no? Para mí esa es la construcción de la estrategia. Entonces, sí, en algunos proyectos pues ha sido eso, es ver como un proyecto que pasó de una fase creativa terminó siendo y existiendo y funcionando chido, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Ok, entiendo. Ahorita decías entre innovación y creatividad contra el tema estratégico, a lo mejor le iría más al tema de estrategia. Quería preguntarte, todavía yendo más allá, ¿qué tanto más interesante podrían ser cosas más de habilidades duras en términos técnicos, ¿no? O sea, a lo mejor no sé, de poder aprender metodologías específicas para el desarrollo de cooperativas, por ejemplo, ¿no? O de trabajo con este tipo de grupos, o metodología para desarrollo de modelos de negocio de este tipo con el que tú trabajas, uh, sería todavía como más relevante para ti, algo así, y luego estrategia y luego creatividad, o, o estás cubierta en realidad. Actualmente en mi vida creo que preferiría, ay, no sé, creo que sí, esta parte más como de abrirme a otras metodologías y formas distintas porque siento que me toca variarle, como que ya me envicié mucho con una perspectiva y siento que me tocaría ampliar. Ok. Lo que me gusta y creo que algo que enriquece los programas de estudio o procesos formativos es que de una u otra manera estén integrados estos otros aspectos, pues me gusta cuando me enseñan sobre estos temas, Uh-huh. pero desde una mirada estratégica acompañada de procesos creativos y de innovación, ¿no? Y sí que se nota mucho cuando es solo una clase y un tema nada más porque sí, a cuando te lo enseñan desde, pues esto, la estrategia, la innovación, la creatividad. Es decir, se me hace mucho más atractivo si me dicen, vas a aprender sobre estas otras metodologías y herramientas y modelos de negocio, pero desde una estrategia que atraviesa estos momentos, fase creativa, innovación, considera esto, considera que se me dicen, vas a aprender solo teoría y cómo hacer esto y Ajá, sí, te muestro la herramienta, ¿no? sí, que contradecir. Te voy a decir cómo vas a ser más creativa, ¿no? En general. Y a poco no soy, ¿no? Te voy a enseñar a ser creativa. Ay, no. Sí, como que en este punto digo, yo siento que sí tengo esas capacidades, ¿no? Chance al inicio de mi carrera sí es como, ay, a ver, sí, enséñame de la creatividad. Pero ahorita digo, creo que no es el área que quiero fortalecer, más bien quiero hacer esto, sí, de manera transversal con estas otras cosas, pero... ujú. Ok. Pero es que estoy tomando aquí mis notas mientras tanto. No, no te Eh, preocupes. eh, quisiera un poco como para ir terminando y cerrando la entrevista, Ujú.
mostrarte unas propuestas Ujú, o unos elementos más bien de una propuesta de ujú, lo que sería este posgrado en términos generales, ¿no? De más o menos de qué se compone. ujú. Quisiera mostrártelo, que lo leas, te tomes un ratito para leerlo y que me des tus primeras impresiones de qué te parece. Va. ¿Sí? Mira, te voy a compartir aquí en pantalla. Ay, espérame que desapareció. Listo, mira. Este que te muestro es Ujú, la primera hoja. ujú, Se refiere a lo que se piensa podría ser una propuesta para el primer año de trabajo en el posgrado. ujú, ¿Quieres? Échale una leída. ujú, ujú. Y te pongo la siguiente. Sí, Este es como el año 2. ya. Me da risa. ¿Puedo opinar? Sí, esa es la idea. O sea, justo mucho, o sea, veo diseño circular, ¿no? Esto que te decía, la tendencia de economía circular. Innovación social, le poner el social, el modelo de costo social, puta, viene sostenibilidad, ¿no? También, tema de moda. Okay. Em, Como que veo muchos sí están considerando tendencias, ¿no? Esto del futuro de pensamiento, como trabajo de futuros, incluso hay maestrías de futuros, diseño de futuros. Se me hace Uh-huh. muy chido, es algo que no me he formado en eso y siento que es algo que me interesa también, el tema de futuros, ¿no? Metodologías de futuros. Mm. En el año uno, como que la parte de, o sea, si me lo pones así, no se me hace tan atractivo la parte del proyecto, como del diseño del proyecto final, como que no sé, no me atrapó y se me hizo como, podría tener, ¿la podrías cambiar? En el 1. Ajá. Ajá, desarrollo del proyecto de investigación. Ajá. O sea, pensando en que no sería mucho interés hacer una investigación. ¿Eso te O refieres? sea, sí, pero la forma en la que está redactado, o sea, no sé si igual le cambian, pero como, sí, no sé, como formulación de, no sé, fase inicial de elección de un proyecto que vas a desarrollar, como que pues, está chido, sí, trabajar e investigar, pero leyendo eso como que no me emociona hacerlo. Como que sentí muy líneas muy como tomadas de un libro de cómo hacer tu proyecto de investigación y copiaron y pegaron. Ok. O sea, Y creo como. que lo demás de arriba viene distinto, con un lenguaje distinto que atrapa, que mueve, y esto es como paso número uno para crear tu proyecto de investigación. Identifica un programa. No sé, la redacción ahí no me atrapó y más bien dije como hay que web identificar y formular preguntas. O sea, como que no, eso, mi percepción. Ajá, o sea, como que rompe justamente con. O más bien el formalismo de eso rompe con
el sentido creativo o innovador. Ajá. Y como que viene de un lenguaje más de que te invita y emociona, o al menos a mí, y de repente es un, ay, pues la talacha o la tarea, ¿no? Identificar un problema y formular, como que ya son indicaciones, te están diciendo el cómo y no el qué, como, no sé. Ujú. Y algo que nutre mucho, y pensando en un posgrado que en su momento fue bastante exitoso, y lo quitaron ese elemento y se vino abajo, eran visitas. Y hacían visitas a ciertas empresas o experiencias y nutre mucho, muchísimo las visitas. Y también en las visitas se hacen pues una comunidad entre las personas que están estudiando el posgrado, ¿no? Y eso fortalece también el mismo posgrado. Entonces, creo que ahí en seminarios y talleres pues poner, si se pudiera, ¿no? Como agregar otro elemento, no sé en qué momento de diseño estén, pero las visitas son bastante buenas. O sea, visitas a conocer pues, experiencias reales. Sí, experiencias reales. Ok. Ujú. Viendo esto en términos del año uno y año 2, ¿qué tanto te parecería útil o de interés para ti? Mm, Me emociona más el año uno, la parte 2 y 3 de metodologías de investigación y futuro del pensamiento. Ujú. La primera parte, creatividad e innovación, está interesante, pero me emociona más, o sea, como que no, no es lo que me engancha, ¿no? Lo que me engancha sobre todo es el de futuro del pensamiento creativo y las metodologías. La Ok. primera parte, de nuevo, es como, si es para posgrados. Ujú. Para alguien que tal vez sí viene muy de ingeniería y muy cuadrado, pues órale, chance le hace falta. Pero para quienes tal vez ya pasamos por algunas cosas o reflexiones o procesos, creo que no emociona tanto. Ya está rebasado, digamos. Sí, o como que de nuevo me vas a enseñar, no sé, me vas a enseñar a ser creativa e innovadora o para qué quiero Ah, yo aprender sobre. O si sí, pues no estoy entendiendo qué voy a ver en ese primer punto, ¿no? ujú, ujú. O sea, Ahorita ¿para qué quiero decías, aprender qué es creatividad e innovación? sí, exacto, un poco la lógica que me planteabas antes, ¿no? Pero decías, metodología de investigación transdisciplinaria, futuros del pensamiento creativo, te suena interesante. Ujú. ¿Cómo crees que te podría ayudar a ti? Em, Justo a tener más herramientas para desarrollar mi trabajo y que atienda contextos actuales, ¿no? O sea, sé que el contexto actual se centra más, o la sociedad actual, los problemas actuales, sí o sí deben de tener una mirada hacia el futuro y entonces, además de que me encanta planear, Ok. pues esto de futuro del pensamiento creativo, pues me atrae mucho, ¿no? Me llama mucho la atención. Y la parte de metodologías, pues justo es actualizar sobre las metodologías que ya tengo, pues qué otras cosas puedo aprender, ¿no? Eh, de ahí, por ejemplo, Design Thinking, pues no, sí, todas están chidas. Es que es en la que más me he clavado. Metodologías de co-creación me llamó la atención porque pues no, no topaba, ¿no? O no, no ubico qué es eso. Ok, ok. Eh, me llamaba la atención esto que me decías de, bueno, el tema de un posgrado para ayudarme a mí a desarrollar algo que de alguna manera considero que te he desarrollado, que ha desarrollado un poco transversalmente. ¿Crees que con algo así, por ejemplo, con el tema de metodologías o enseñarte sobre este tema de futuros del pensamiento, se puede subsanar y que no suene a que van a querer enseñarme algo que a lo mejor no se puede enseñar, solo se puede aprender, pero no se puede enseñar? Sí, o sea, la primera me suena más eso, como me quieren enseñar a ser creativa e innovadora. Y la segunda es
me van a, o voy a aprender, pero sí que me dé cuenta a ser creativa e innovadora de otras formas, ¿no? O sea, Ujú. como que la primera está muy explícita y no llama, pero la segunda sí viene más a esto que dices. Ok. Quiero enseñarte una última lámina Ujú, donde más bien se establecen como líneas de investigación para este ujú. posgrado, pensando en que sean opciones para que un participante pues elija una de ellas y sobre ella se vaya en su proceso o en su trabajo de investigación. Si quieres, échales una leída y ahorita. Ujú. Las primeras dos del punto uno, como que no entiendo. O sea, me lo dices y yo no Ok, sé. O sea, igual iba más para psicólogos o yo qué sé, o ok. sociólogos o no sé, pero no entiendo y como que no me llaman. Ujú, ujú. Am, el segundo punto me suena que yo puedo ser profe de esas. Ahí sí, como que son totalmente los temas que trabajo. Em, ujú. Está chido, me gusta y me identifico más con el módulo 2. El De, primero, justo como que digo, incluso procesos cognitivos para pensamiento creativo. O sea, como que siento que una parte es más de, o el punto 2, o no sé si sea como dos formas de trabajo del posgrado, pero el punto 2 lo veo más hacia la aplicación, e ajá, incluso algunos puntos del punto 1, ok. como a cómo hacer que la creatividad e innovación funcionen en cierto entorno. Ujú, Y el proceso 1 lo veo como el punto uno, perdón, lo veo como investigar sobre creatividad e innovación. Siento ajá. que son dos áreas interesantes, pero como que digo, cómo funcionan en un mismo posgrado. Porque uno está muy clavado a, o no sé si no le estoy entendiendo, pues como que digo, procesos cognitivos, me voy a poner a investigar y a leer sobre la creatividad y cómo funciona a nivel persona, y el otro es haz cosas de manera creativa e innovadora, ¿no? O Ujú, trabaja o funciona o diseña desde. ujú, Pero ujú. esto lo siento más teórico y el otro Ok, práctico, que puede funcionar, pero siento que el punto uno se queda solo en lo teórico. Y creo que algo que enriquece los procesos formativos es tener ambos. Y no entiendo cómo, por ejemplo, procesos cognitivos puede pasarse a lo práctico. ok. De los ámbitos de estudio del punto 2 de creatividad en procesos de gestión, Mm. ¿alguno de ellos te llama o algunos te llaman más la atención? O incluso se te ocurren cosas que podrías trabajar como investigación en alguna de estas áreas? Sí, todas. No, sí, todas me llaman la atención de ese punto dos. Y creo que todas tienen posibilidad o sea, son distintas y todas tienen posibilidad de trabajar desde la investigación. Ujú. Así Investigación y práctica, pues, como ambas partes. de bote pronto, Ujú. ¿se te ocurriría, a lo mejor de cosas que ya estás pensado y reflexionado, temas de investigación o algún tema de investigación que podrías aquí como prender de alguno de estos ámbitos que a ti te interesaría? Mm, por ejemplo, podrá ir para modelos de negocios disruptivos Ujú. y sí, tal vez entra ahí. En el PNUD diseñé muy rápido, creo que me faltó tiempo y me faltó todo un proceso más a fondo metodológico y de investigación. Ajá. Diseñé algo que se llama Plan de Inversión Social Sostenible.
Ok. que es como una herramienta que ayuda a que encuentren formas sencillas de organizarse económicamente y medir y dar seguimiento a un impacto económico en la comunidad, ¿no? Es como el Canva, ubicas el modelo de Ujú. negocios Canva, Sí, sí. pero versión inversión social, ¿no? Ok. Entonces, eso es una metodología, un formato que desarrollé muy rápido, que me hubiera gustado atravesarlo por un proceso, por ejemplo, o haberlo desarrollado a través de un proceso en un posgrado y en el ámbito de estudio de modelos de negocio disruptivos. O en la Ok. creatividad y sostenibilidad, tal vez también. Ok, ok. Déjame hacerte una última pregunta. Ahora sí, ya para Ujú, terminar y ya no quitarte más tiempo. A ver, por ejemplo, en ese escenario o déjame poner a competir un posgrado, por ejemplo, donde decíamos, puede haber un tema más de habilidades duras, de una metodología en específico, ¿no? Un modelo de negocio, una lógica de armar algo, donde te enseñan cómo hacerlo, casi casi los pasos, lo que debes considerar y tal, y que tiene una aplicación inmediata y obvia, vamos a decir, ¿no? Ese ujú. posgrado compitiendo con un posgrado donde, ahorita por lo que planteas, te enseñan estas metodologías más bien amplias, ¿no? De creación y de innovación y entiendes un poco cómo funciona y cómo se innova y se crea en general, pero además llevas tu propio proyecto, por ejemplo, este proyecto de inversión social y dentro del posgrado lo desarrollas, vamos a decir, ¿no? Que es algo Ujú, que es como es tuyo, pues no vas a encontrar un posgrado que trabaje específicamente eso, ¿no? La idea es que tú misma lo desarrolles. Si podemos competir estas dos opciones en un posgrado hipotético, ¿qué te interesaría más? A mí, Valeria, depende. Como que me duele el codo pagar por un posgrado ¿Ok? y siempre y cuando sea un posgrado de paga que me ayude la empresa o tenga yo una beca y que yo sepa que ayuda y sirve y justo y me da herramientas para implementarlo, va. Pero si no, usualmente prefiero posgrados que me den beca y que cubra totalmente el posgrado y que yo pueda, sí, trabajar en algunas cosas, pero también estar pues full en el posgrado. También porque muy mi línea sí es o ha sido investigación o desarrollo de proyectos de investigación o ciertos procesos, ¿no? Pero me llama, en un escenario ideal, me Ujú. llamaría mucho la atención un posgrado que fortalezca las cosas que yo estoy haciendo y solo me muestre otras formas, otras herramientas y otros procesos para hacer y mejorar lo que yo estoy haciendo en donde trabajo, ¿no? Ok. Em, pero el tema económico sí que es una condicionante y desincentiva mucho todo. Sí, Sí. claro, digamos, eso es un Sí, tema adicional. aparte, sí. Claro, claro. Ok, ok. Perfecto, Valeria, pues de veras, ya no quiero quitarte más tiempo. Como habrás visto, pues un poco la intención es profundizar en lo que personas como tú trabajan y hacen y de alguna manera engancharlo con el cómo puede un posgrado como este resolverles cosas, ¿no? Ujú. Un poco de alguna manera este tipo de ejercicios pues son justamente de esas herramientas de investigación que sirven para design thinking, ¿no? Cosas así, que como ves, como que vamos muy a fondo y muy a profundidad. Eh, entonces, un poquito esa es la idea. No sé si te queda alguna duda o algún comentario que nos quieras hacer sobre esta entrevista que hemos hecho. No, la disfruté también, me hizo pensar y aterrizar ideas. Gracias también por tu escucha. ¿No? Mira, qué bueno que sirve también.
Y también te queremos agradecer con un regalo, no sé si te comentó Mari, a las personas que participan les hacemos un regalo. No siempre lo sacamos igual, normalmente les entregamos como una tarjetita de Amazon que se entrega de manera digital, les llega por correo se activa y con eso ya lo pueden usar para comprar lo que sea ahí en Amazon. Pero también a veces se hace por efectivo, vía efectivo, y entonces solamente hacemos como un depósito a una cuenta que ustedes nos indiquen, pues, ¿no? Eso nos toma unos días, pero a través de Mari gestionamos eso, ya sea para que nos pases un correo o nos pases una cuenta, dependiendo de cómo se Ujú. define en este caso, y a lo largo de unos días te entregamos ese regalo, ¿va? Va, sí. Perfectísimo. Pues Valeria, muchísimas gracias por todo este tiempo que nos diste. No, gracias a ti. Y un gusto conocerte. Cuídate mucho. Igual. Gracias, Juan Carlos. Chao. Bye. Fin de la entrevista.